¿Qué tal, amigo televidente en todo territorio nacional? Hoy tenemos el agrado de presentarles un hecho histórico. Con ustedes se presenta Tony Martínez, reportero desde la ciudad de Huehuetenango. Hoy tenemos a bien recordarles un poco sobre la educación colonial en Guatemala. Y para ello hemos preparado a tres historiadores a nivel nacional que nos tienen la siguiente información. Seguimos, amigos televidentes, y hoy tenemos a la historiadora Susan Ramos. Bienvenida, historiadora, mucho gusto en conocerle. Mucho gusto. Los amigos televidentes nos enviaron algunas preguntas, las cuales usted como buena historiadora, pues queremos que nos ayuden. Y la primera de ellas dice, desde su perspectiva, ¿cuál cree que fue el acontecimiento que marcó el nacimiento de la educación superior en Guatemala? Bueno, pues desde mi perspectiva, ¿verdad? El acontecimiento más importante y relevante para la educación colonial fue la creación y la fundación de la Universidad San Carlos de Guatemala, el cual venía pues de un legado que marcó el obispo Francisco Marroquín. Él dejó los fondos para crear un instituto mayor en el cual pues surge la Universidad San Carlos de Guatemala el 31 de enero de 1676. A pesar de que se fundó en estas fechas, ¿verdad? La educación fue iniciada el 7 de enero de 1681 con 60 estudiantes, en los cuales pues las principales materias eran teología, medicina, leyes, entre otras, ¿verdad? Entonces considero que la fundación de la Universidad San Carlos de Guatemala marcó un desarrollo importante para la educación superior en el país y en varios países de Centroamérica también. Excelente, entonces ese sería nuestro dato y es así como nace la Universidad del Pueblo, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es así como seguimos, amigos televidentes, y hoy tenemos a Alejandra Gordillo, historiadora guatemalteca. Mucho gusto. El gusto es de nosotros, historiadora. Queremos comentarle que algunos televidentes pues mandaron algunas preguntas y una de ellas es la siguiente. ¿Cuál era la función de los colegios mayores antes de la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Muy buena pregunta. Fíjense que nosotros, para conocimiento de los jóvenes, estos colegios, la función era de preparar a muchos jóvenes, ¿verdad? Que quienes iban a ocupar cargos después políticos y de la iglesia, era prepararlos antes de una educación superior, ¿verdad? Era ahí sí que darles la base para que ellos pudieran ocupar estos cargos tan importantes que iban a ser ahí sí que de beneficio tanto para la población como para el crecimiento de nuestra Guatemala, ¿verdad? Esa sería la respuesta que yo le podría dar a los jóvenes que nos están viendo. Excelente, entonces es así como se fundaron algunos colegios en Guatemala y constante a eso, pues la Universidad de San Carlos de Guatemala. Seguimos, amigos televidentes, con un personaje muy importante en la historia de Guatemala. Hoy tenemos a la historiadora Kresley Mérida. Historiadora, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, mucho gusto. Seguimos nosotros con algunos personajes históricos de Guatemala con respecto a la educación. Y nuestros televidentes pues enviaron la siguiente pregunta, historiadora, que dice así. Durante el desarrollo de la educación colonial en la literatura, mencione algún personaje sobresaliente. Gracias, qué buena pregunta, la verdad. Y sí, un poquito complicada de responder ya que hay varios personajes sobresalientes, pero yo destacaría en sí al jesuita Rafael Andívar. Cuando hablamos de jesuita hablamos de un seguidor de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué de él? Él en su obra destacó muy detalladamente todos los paisajes de Guatemala, las actividades agrícolas y todas las actividades que se desarrollaban ahí sí que tradicionalmente, ¿verdad? Entonces fue un gran realce el que él le dio a nuestra Guatemala como tal. Excelente, entonces podemos ver de este personaje que le brindó tanta información a Guatemala que hoy en día pues nos sirve bastante. Y es así, amigo televidente, como nosotros vamos llegando al final de nuestro reportaje y tomando algunos datos, algunas anotaciones de nuestras historiadoras, podemos decir que la educación colonial en Guatemala permitió importantes avances académicos, culturales y artísticos,
especialmente en la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los colegios mayores. Entonces podemos darnos cuenta de que acá el beneficiado fue el pueblo guatemalteco, ¿verdad? Y gracias a ello, pues en pleno 2026, nosotros tenemos en pie a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que comúnmente se le denomina la Universidad del Pueblo. Y se le hace recordar la invitación a todo el territorio guatemalteco. Para poder finalizar con nuestro reportaje, expondremos las siguientes conclusiones. Lo vamos a dividir en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. En el aspecto positivo de la educación en la época colonial de nuestro país, podemos destacar la creación de varios colegios, los cuales vinieron a dar un mayor desarrollo educativo a nuestro país. Y uno de los aspectos que hasta hoy en día podemos ver es la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual permitió crear nuevos profesionales y lograr un mayor nivel en la educación superior. También podemos ver en el aspecto negativo que la educación en la época colonial era una educación para la minoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación era impartida a sectores específicos de nuestro país. Estos sectores eran grupos sociales como las familias de hijos de españoles, hijos de caciques indígenas, que en este caso eran seleccionados, y los nobles, los cuales eran tomados y eran educados según qué era lo que se necesitaba. Podía ser medicina, podía ser literatura, podía ser alguna arte o cosas como ellas. También podemos destacar que en ese tiempo la educación para las mujeres era una educación basada en oficios, es decir, que todas las que podían acceder a la educación eran para poder aprender a tejer, a poder realizar algún tipo de artesanía. Entonces podemos destacar esos dos aspectos, pero dejando ahí sí que a un lado lo demás, es que vino a destacar algo que es el desarrollo que poco a poco se ha dado y que hoy en día pues hemos visto un mayor realce y que poco a poco se va a elevar el nivel académico en nuestro país.